igual la fisiología, entonces va a ser más fácil porque lo vamos a recordar los mecanismos reguladores. Entonces, antes de iniciar con el tema en sí, vamos a hablar qué es un ácido y qué es una base. Y ahí la definición es muy sencilla. Ácido es cualquier molécula que puede liberar un ion de hidrógeno. Y base puede ser un ion o una molécula que puede captar o recibir un ion hidrógeno, ¿no? Es decir, un ejemplo de un ácido tenemos el ácido clorhídrico, que se puede disociar en hidrógeno y en cloro, ¿no? O sea, va a liberar un ion hidrógeno. Y un ejemplo de base, un ion que puede aceptar o combinarse con un hidrógeno, tenemos el bicarbonato, ¿no? Que combinándose con un ion hidrógeno va a dar en sí un compuesto denominado ácido carbónico. Entonces, ácido es una molécula que da iones hidrógenos y base es un ion o molécula que va a recibir o captar estos iones hidrógenos. Entonces, las concentraciones de hidrógeno en el organismo son menores, ¿no? ¿Cuál es el ion que está en forma abundante en el organismo? Es el sodio, ¿no? El ion hidrógeno tiene cantidades pequeñas, ¿no? Que no se los puede representar con un valor numérico normal. Es por eso que para medir los iones hidrógenos necesitamos utilizar logaritmos negativos, ¿no? Y una forma de medida del ion hidrógeno es a través del pH, ¿no? El pH va a ser la medición del ion hidrógeno de forma logarítmicamente negativa, ¿no? Y ahí tenemos que el pH representa el logaritmo negativo de la concentración del ion hidrógeno, ¿no? Que ¿cuánto equivale un ion hidrógeno? Exactamente tiene una equivalencia de, con un valor de pH de 7, un ion hidrógeno va a equivaler de 10 a la menos 7, ¿no? Por eso decimos que es un logaritmo negativo. Porque en sí, un ion de hidrógeno va a equivaler a un pH de 7 es igual a 0.000001 miliequivalentes por litro de hidrógeno, ¿no? No se pueden utilizar estas medidas a la hora de evaluar clínicamente al paciente, es por eso que utilizamos el pH, ¿no? ¿Y cuál es el valor normal del pH? El pH, por si acaso, significa potencial de hidrógeno. El pH, su valor normal en el líquido extracelular, en los líquidos corporales, es de 7.35 a 7.45. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que un pH alterado, por ejemplo, cuando el pH está bajo, ¿qué significa? Que existe mayor acidosis, exactamente, ¿no? ¿Y cuál es la equivalencia de una acidosis? Es que tiene que haber mayor cantidad de iones hidrógenos, ¿no? Un pH alto que determina una alcalosis. ¿Y qué quiere decir? ¿Cómo se traduce esto? Que existe una concentración baja de iones hidrógeno, ¿no? Es a la inversa. Cuidado que se equivoquen, ¿no? pH bajo, concentración alta de hidrógeno. pH alto, concentración baja de iones hidrógeno, ¿no? Este pH que está ahí es de líquido extracelular, pero esto puede ser modificado, ¿no? Han visto ustedes cuál es el pH del estómago, cuál es el pH de la orina, tienden a ser más ácidos. Entonces, tenemos dos tipos de ácidos, ¿no? El ácido volátil y el ácido no volátil. Dentro de los ácidos volátiles tenemos el ácido carbónico. ¿Por qué denominamos volátil? Porque al disociarse el hidrógeno, el ácido carbónico se va a disociar en dióxido de carbono y en hidrógeno, ¿no? Y este dióxido de carbono va a ser expulsado a través de la ventilación pulmonar, va a ser expulsado el dióxido de carbono. Por eso se dice que es un ácido volátil, porque disociándose se transforma en dióxido de carbono y este va a ser expulsado por los pulmones. Y tenemos otro tipo de ácidos, que es el ácido no volátil o ácido fijo, pero este no se puede expulsar por el pulmón, necesita de otros mecanismos para expulsarlos. ¿Cuáles son esos mecanismos? Tenemos el mecanismo, por ejemplo, soluciones amortiguadoras que se emplea en el riñón, ¿no? Ese es el principal mecanismo de los ácidos no volátiles que van a ser eliminados a través del riñón. Y otras
al ácido carbónico, pero en el ácido no volátil o fijo tenemos al ácido sulfúrico, al ácido clorhídrico y al ácido fosfórico. Entonces, este dióxido de carbono se va a transportar a través del plasma y también se puede encontrar en estas formas, ¿no? Tenemos el dióxido de carbono, que ahí está su símbolo químico, que se puede transformar de tres formas: como un gas disuelto en el plasma, es decir, de forma libre, sin acompañamiento. Se puede transportar a través del bicarbonato y también a través de la carbaminohemoglobina, es decir, cuando se une con la hemoglobina se va a fusionar y va a formar la carbaminohemoglobina, que esta es una reacción reversible, ¿no? Que fácilmente esta carbaminohemoglobina, una vez que llega a los pulmones, libera el dióxido de carbono y este es expulsado a través de los pulmones. Vamos a ver el primer mecanismo. El dióxido de carbono disuelto en plasma, ¿no? Ustedes saben que el dióxido de carbono, por su peso molecular y por su estructura, fácilmente puede atravesar la membrana de los capilares y también la membrana celular. Entonces, este dióxido de carbono que va a estar disuelto en plasma ocupa el 10%, ¿no? Este está disuelto en el plasma y equivale más o menos a una concentración de 40 milímetros de mercurio de dióxido de carbono. A la presión del dióxido de carbono equivale 100 ml de sangre arterial, contiene 1.2 ml de dióxido de carbono disuelto, ¿no? Pero este tiene un porcentaje menor a comparación de los otros mecanismos. El siguiente mecanismo es unido al bicarbonato. ¿Podría volver a explicar eso, por favor? ¿Qué? La anterior diapositiva. Dice 100 ml de sangre arterial o Sí. parcial. Sí, ese es el mecanismo de disolución, ¿no? Es decir, en 100 ml de sangre arterial con una presión de dióxido de carbono de 40 milímetros de mercurio, encontramos 1.2 ml de dióxido de carbono disuelto, ¿no? Es como una equivalencia. Entonces, esto quiere decir que en 100 ml de sangre arterial, la presión de dióxido de carbono en sangre arterial es de 40, ¿no? Más o menos aproximadamente en esa presión y en esa cantidad de sangre arterial vamos a encontrar 1.2 ml de dióxido de carbono disuelto. A eso se refiere, ¿no? Pero esto solamente ocupa el 10%. La mayoría del dióxido de carbono va a estar junto con el bicarbonato y lo vamos a ver en el siguiente dibujo. Ahora, el dióxido de carbono con el bicarbonato. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Ahí tenemos la imagen de un capilar. Observamos que el dióxido de carbono disuelto en el plasma va a ingresar a la célula, ¿no? ¿Qué célula vendría a ser esta? ¿Alguien se acuerda? Eso es un glóbulo rojo, ¿no? Entonces, el dióxido de carbono disuelto en el plasma va a ingresar al glóbulo rojo, ¿no? O eritrocito. Este dióxido de carbono se va a combinar con el agua y gracias a una enzima que es la anhidrasa carbónica, que la observamos en un círculo azul allá arriba, se va a transformar ¿en qué? ¿En qué se transforma? En ácido carbónico, ¿no? Ahí tenemos la fórmula química del ácido carbónico. Y este ácido carbónico se puede disociar en ion hidrógeno y en ion bicarbonato, ¿no? Y el ion hidrógeno se va a unir a la hemoglobina. Por eso se dice que la hemoglobina es una proteína intracelular amortiguadora, ¿no? ¿Por qué? Porque amortigua al ion hidrógeno, se combina con este, ¿no? Y el ion bicarbonato, ¿qué va a hacer? Va a salir del eritrocito, pero ustedes saben que los mecanismos de ingreso y salida funcionan con combinaciones, es decir, sale alguien y entra algo, ¿no? Entonces, el ion bicarbonato, el bicarbonato va a salir del glóbulo rojo y a cambio de eso va a entrar un ion cloruro, ¿no? Este es el mecanismo que ocupa el 70%, ¿no? Que es transportado el dióxido de carbono como bicarbonato, ¿no? Que estamos viendo cómo se va a disociar y se va a unir a otras sustancias para formar nuevos compuestos. El anterior ocupa el 10%, este ocupa el 70%.
Y tenemos por último el que está unido, el dióxido de carbono unido a la hemoglobina, ¿no? Entonces, el dióxido de carbono libre disuelto en el plasma va a ingresar al glóbulo rojo y se va a combinar con la hemoglobina y van a formar un nuevo compuesto que es la carbaminohemoglobina. Esto ocupa el 20%, pero esta reacción es reversible, es decir, una vez llegado a los pulmones se van a disociar y este se va a ser expulsado a través de la ventilación pulmonar. Entonces, tenemos la producción de ácidos fijos o no volátiles, ¿no? También estos ácidos que ya hemos comentado, como el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, ¿cómo se producen? La mayoría de estos ácidos que son no fijos, no volátiles, y no van a poder ser expulsados por los pulmones, ¿dónde se producen? Secundarios al metabolismo de los alimentos, ¿no? Entonces, este metabolismo de los alimentos, sobre todo de las proteínas y otros nutrientes, va a generar ácidos fijos no volátiles. Y estos ácidos, en su mayoría van a ser ácidos, también se pueden producir bases, pero la mayoría del catabolismo de los alimentos va a originar ácidos. Por ejemplo, tenemos ejemplos de la oxidación de los aminoácidos que contienen azufre, es decir, de la oxidación de la metionina y de la cisteína, que va a dar resultado ácido sulfúrico. De la oxidación de otros aminoácidos esenciales como la arginina y la lisina va a dar origen a ácido clorhídrico. De la oxidación de ácidos nucleicos va a dar origen al ácido fosfórico. Y de la oxidación incompleta de la glucosa va a dar origen al ácido láctico, ¿no? Y este ácido láctico también se puede oxidar en las grasas y da origen a los cetoácidos, ¿no? Que es muy importante en la fisiopatología de la diabetes mellitus descompensada, donde existe una cetoacidosis diabética, ¿no? Entonces, estos ácidos fijos, no volátiles, ¿dónde van a ser? ¿Cuál es su mecanismo regulador? Es a través de los riñones, como vamos a ver en las siguientes diapositivas. ¿Y cómo se mide el pH? El pH se va a medir a través de esta fórmula, ¿no? De la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Y esta ecuación, bueno, sí se puede sacar de forma manual, pero actualmente gracias a los equipos automatizados nosotros, ¿alguien sabe de dónde se toma la gasometría arterial? ¿Qué pasa con la muñeca? ¿Qué arteria? Pues el caso es de arteria. Sí, ya pongan vena en el examen. De la arteria radial principalmente, ¿no? También se puede tomar en la vena femoral en caso de urgencia. Entonces, tomamos gasometría y en la gasometría, en el reporte, ya directamente te lanza el valor de pH, la presión arterial, la presión parcial del dióxido de carbono, la del oxígeno, el bicarbonato sérico, ya te lanza todos los parámetros listos para que tú evalúes, ¿no? Pero esta es la fórmula basada del pH. Entonces, la regulación del pH, ¿cómo se regula el pH? Tenemos estos tres sistemas, ¿no? El sistema de amortiguador, también denominado los buffers. Buffers químicos que encontramos en los líquidos corporales. Tenemos el sistema de regulación pulmonar, que este sistema, como hemos visto, controla la eliminación del dióxido de carbono, que es muy importante, ¿no? Y el sistema renal, donde se van a eliminar los iones hidrogenoides y también se va a reabsorber y se va a generar, se va a producir bicarbonato, ¿no? Entonces, los principales, estos son los más rápidos, los buffers o los amortiguadores químicos, reaccionan de una forma rápida, en horas, ¿no? El segundo mecanismo es el pulmonar, que es igual, una vez que no están funcionando estos amortiguadores químicos, entonces entran en acción los pulmonares, los amortiguadores pulmonares. Y por último, los renales. El efecto de los riñones tarda incluso días para poder regular. Es por eso que el mecanismo renal, más que todo, se utiliza en los procesos de desequilibrio ácido-base crónicos, ¿no? Los que son de varios días. Entonces,
tenemos los amortiguadores químicos y dentro de estos buffers químicos, ¿cuáles son los principales? El sistema amortiguador del bicarbonato, que es el principal. Tenemos el sistema de amortiguador de las proteínas, como hemos visto en la hemoglobina, y el sistema de intercambio de potasio e ion hidrogenoide, ¿no? Que este mecanismo lo hemos visto en la alteración de la hipocalemia, ¿no? Hemos visto que existe una bomba donde intercambia hidrógeno por potasio. Este es el mecanismo que se refiere, estos tres mecanismos. Ahora vamos a ver el sistema de bicarbonato. El sistema amortiguador del bicarbonato, ¿no? Este es el mecanismo principal a nivel extracelular y es muy fuerte este mecanismo, ¿no? Es eficaz, puede responder incluso en minutos. El bicarbonato se puede agregar o eliminar con facilidad del organismo, es decir, este mecanismo puede aceptar iones hidrogenoides y disociarlos, ¿no? Y eliminarlos fácilmente a nivel renal. También este mecanismo puede conservar la cantidad de bicarbonato sérico normal. Incluso si es que al organismo le falta bicarbonato, puede formar nuevas moléculas de bicarbonato. Por eso es muy importante. Y también cuando hay ácidos en exceso, es decir, cuando hay iones hidrógeno en exceso, esto lo pueden excretarlos a través de las bases del bicarbonato, ¿no? Entonces este mecanismo es principal para la regulación del desequilibrio ácido-base, ¿no? Porque sintetiza nuevo bicarbonato, elimina el exceso de iones hidrogenoides también. El segundo mecanismo, estamos ahorita en los buffers químicos, todavía no hemos entrado a la parte pulmonar ni renal. El segundo mecanismo son las proteínas, ¿no? Proteínas predominantemente intracelulares y el principal de este mecanismo es la hemoglobina. También a nivel de líquido extracelular existen proteínas que también funcionan como buffers proteicos químicos, ¿no? Como ser la albúmina, la globulina. ¿Qué hacen estos buffers de proteínas? ¿Por qué son también importantes, no? En primer lugar, porque en el organismo tenemos gran cantidad de proteínas, ¿no? Casi todas las estructuras contienen proteínas. Y además que estas proteínas se denominan ampotéricas, es decir, funcionan como ácidos o bases. Cuando hay un exceso de ácido, funcionará como una base. Y cuando hay un exceso o disminución de ácidos, funcionará como una base, ¿no? De forma inversa. Estas proteínas, en especial la hemoglobina, como hemos visto en el anterior gráfico, se va a unir con los iones hidrogenoides y los va a amortiguar. Por eso es muy importante, ¿no? También este mecanismo puede durar horas, ¿no? Este es el segundo más eficiente. El primero es el de bicarbonato, este es el segundo, ¿no? Y estos iones hidrogenoides y el dióxido de carbono van a ser amortiguados, ¿no? Sobre todo en la formación de la carbaminohemoglobina y también en la asociación para formar el ácido carbónico y luego que este se disocie el dióxido de carbono y pueda ser eliminado a través de la vía pulmonar. Y a nivel intravascular, las dos proteínas fundamentales que también van a amortiguar este exceso o déficit de iones hidrogenoides va a ser la albúmina y la globulina. Y tenemos el otro mecanismo de buffer químico, que es el intercambio de hidrógeno por potasio, ¿no? Recuerden que para que haya un intercambio a través de una bomba, tienen que ser sustancias con la misma carga. En este caso, los dos son positivos, ¿no? Tanto el ion hidrógeno es positivo y el potasio son positivos. Entonces, ¿qué pasa? Estos se mueven a nivel de líquido intracelular y extracelular. Por ejemplo, ¿qué pasaría si hay exceso de iones hidrogenoides en el líquido extracelular? Con este mecanismo, ¿qué pasaría si existe gran cantidad de iones hidrogenoides en el líquido extracelular? ¿Dónde pasarían estos iones según este mecanismo? ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué sucede cuando hay cantidades elevadas de iones hidrogenoides en el líquido extracelular? Estos van a ser intercambiados. ¿Por cuál?
por el potasio, es decir, el ion hidrógeno que está en el líquido extracelular en cantidades elevadas va a pasar al interior de la célula y del interior de la célula va a salir el potasio hacia el líquido extracelular. A eso se refiere este intercambio, también denominado, ¿no?, la bomba hidrógeno-potasio, ¿no?, que se intercambia según las cantidades. Y lo mismo sucede con la hipocalemia. Si hay hipocalemia, ¿cómo actuaría este mecanismo? Si hay disminución de potasio sérico, se intercambia, ¿no? Es decir, va a salir el potasio del interior de la célula al líquido extracelular y el ion hidrogenoide va a entrar hacia el interior de la célula y va a disminuir y va a originar, si hay disminución del ion hidrógeno, ¿qué sucede? Hay una alcalosis, ¿no? Es lo que sucede con estos mecanismos. Se van a mover a través de una bomba que va a sacar y va a ingresar, dependiendo de la concentración, potasio o hidrógeno, ¿no?, a través de un mecanismo de bomba, que este mecanismo también utiliza ATP. Este mecanismo es más pronunciado en las acidosis metabólicas, ¿no? Entonces, en una acidosis metabólica, ¿qué habrá? ¿Hipocalemia o hipercalemia? ¿Quién vota por una hipocalemia? ¿Qué habrá en una acidosis metabólica? ¿Hipo o hipercalemia? Va a existir una hipocalemia, ¿no?, porque hay un exceso de hidrogenoides en el líquido extracelular que está alterando el pH y está produciendo una acidosis. Y va a existir una hipocalemia porque esos van a ser intercambiables, no todo el potasio se va a encontrar en el líquido intracelular y va a existir un exceso de iones hidrogenoides en el líquido extracelular. Ahora, hablando de todo lo anterior, de las proteínas, del bicarbonato, de la bomba ion-hidrogenión y potasio, son mecanismos amortiguadores o buffers químicos, ¿no?, que son la primera instancia de regulación. La segunda instancia de regulación o el segundo mecanismo de regulación es el mecanismo respiratorio, ¿no? Entonces, por sus conocimientos de fisiología sabrán que tenemos varios receptores, quimioreceptores, en donde a nivel del tronco encefálico, a nivel del cuerpo carotídeo o aórtico, tenemos quimioreceptores que se activan con los cambios de pH y también se activan ¿con qué? Con la presencia o no de dióxido de carbono, ¿no? Este tiene una eficacia de aproximadamente 50-75%. ¿Por qué? Porque una vez que se activa este mecanismo, no normaliza totalmente el pH, ¿no?, pero sí llega a aproximarse a sus valores normales, pero no lo normaliza totalmente. Y además este es un mecanismo que se activa frecuentemente cuando es un trastorno agudo. Para trastornos crónicos no funciona. Entonces, ¿y cuándo se activa este mecanismo? Cuando ya el primer mecanismo de los amortiguadores químicos ya no es eficiente, ya no funciona para la regulación del pH, ¿no? ¿Y cómo funciona? Se activan los quimioreceptores y se activan ¿para qué? Para incrementar la ventilación. Ustedes saben que el mayor incremento de la ventilación pulmonar, ¿qué se va a eliminar? El dióxido de carbono, ¿no? Entonces se elimina el dióxido de carbono cuando hay un aumento de la ventilación pulmonar. Esto puede funcionar en minutos, ¿no? Y su efecto o pico máximo se va a llegar a observar a las 12 a 24 horas. No es 100% eficaz, solo hasta 75%. Y el tercer mecanismo es el renal, ¿no? Este mecanismo, como allá pueden observar, es la tercera línea de defensa ante un desequilibrio ácido-base. Puede incluso durar horas o días para regular el pH, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las funciones que tiene el riñón en este mecanismo de regulación ácido-base? Excreta los iones hidrógenos de los ácidos fijos, porque los ácidos volátiles se eliminan con la ventilación, pero los ácidos fijos van a ser excretados a través del riñón. También reabsorbe el bicarbonato.
Es decir, si existe disminución, existe aumento del ion hidrógeno, entonces, ¿cómo reacciona el riñón? Reabsorbiendo bicarbonato para tratar de equilibrar ese incremento del ion hidrógeno, ¿no? Produce nuevo bicarbonato y esto lo libera nuevamente al plasma, a la circulación. A través de estos tres mecanismos va a regular un desequilibrio, una relación ácido-base. Y también el riñón es un lugar importante para la formación de amoníaco, ¿no? Ustedes saben que en sí es el ion amonio que se va a unir con un hidrógeno y van a formar el amoníaco, ¿no? Y con esto va a amortiguar el exceso de ácido. Para este amoníaco al final se va a eliminar por el riñón, ¿no? A través de la orina, y va a disminuir esa carga ácida que tenía en el riñón y a nivel también extravascular. Es decir, ¿cuáles serían en síntesis la función del riñón? 1. Eliminar los iones hidrógenos. 2. Formar nuevo bicarbonato. Y 3. Reabsorber bicarbonato. Y también otro mecanismo es eliminar el amoníaco. Y junto con el amoníaco se elimina ¿qué? Los iones hidrógenos. Y con esto disminuye el pH en el caso de una acidosis. Entonces, tenemos la eliminación del ion hidrógeno y conservación del bicarbonato, ¿no? Cuando hay un exceso de iones hidrógenos, estos se van a eliminar a nivel renal y se va a producir una reabsorción o una producción nueva de bicarbonato, ¿no? El bicarbonato, ¿dónde se va a reabsorber? A nivel de los túbulos renales, ¿no? Aproximadamente se filtra a través del glomérulo 4.300 mil equivalentes por día de bicarbonato, ¿no? El 85 al 90% de la secreción del ion hidrógeno y la reabsorción de bicarbonato, ¿dónde se va a llevar a cabo? En el túbulo proximal, ¿no? Donde se reabsorbe el bicarbonato y se elimina el ion hidrógeno. Es por eso que para que suceda todo este mecanismo, los riñones ¿cómo tienen que estar? Tienen que estar sanos, no enfermos. Por eso que cuando un paciente tiene insuficiencia renal, lo primero que le descompensa es una acidosis, ¿no? Estos mecanismos solo funcionarían si los riñones están normales o sanos. Y aquí podemos observar, a ver, ¿alguien me quiere explicar este gráfico? A ver, por puntos. ¿Cuántos puntos? Un punto. ¿Cuántos querían? 10, 5. Y ahí el gráfico es muy explicativo. ¿Alguien quiere intentar explicar este gráfico? ¿Cuál es la misma? Levanten la mano y pierden ese punto. Obviamente yo le voy a ayudar. ¿Sí? Bueno, los dos, a repaso. Los dos. Tú y Candelaria y Fray. A ver, los dos pueden explicar hacia sus compañeros. ¿Ya están analizando? Entre los dos. Eso estoy viendo. Pero más fuerte. Comencemos de este lado. Y a ver, Efraín fuerte. ¿Cuál? Ah, es el bicarbonato. El HCO3 es el bicarbonato y el que está debajo es el ácido carbónico. Ya, pero ordenadamente. De aquí comencemos. Más fuerte. ¿De dónde? Desde aquí. ¿Desde el centro? No, desde la parte rosada. ¿Qué pasa a nivel peritubular en el líquido extracelular? Porque esto es la luz tubular, donde pasa, ya está filtrándose la orina, ¿no? Y esto es el túbulo, las células tubulares. Más
ATP, o segundo está en cadena. Entonces, ¿qué sucede primeramente? Es eliminado el sodio. Sí, puedes hablar. Desde mi punto de vista ya han entrado como tal los iones de sodio, pero ahí está saliendo, así que es una bomba de sodio y potasio, exactamente, por eso ATP está saliendo sodio, está entrando potasio, ha entrado oxígeno y está saliendo dióxido de carbono, por eso están las flechitas, exactamente, al entrar el Es sodio. decir, que está entrando el potasio a la célula tubular renal. Es que está saliendo. No, es una bomba sodio y potasio. Sácalo, te viene a ser el Sodio. sodio ¿Y a de la dónde célula está entrando tubular y dónde entra está el potasio. saliendo? De la célula tubular sale el sodio con la bomba de sodio y potasio para entrar a la capilar peritubular y entra el potasio. Ya. Entonces ahí podemos ver un primer evento donde hay activación de la bomba sodio potasio ATPase, donde que su compañero Efraín dice que está saliendo el sodio de la célula tubular y está ingresando el potasio a la célula tubular. Correcto. Ahora, ¿qué pasa con el dióxido de carbono? Para mí no me está entrando de una forma en la cual no necesita exactamente una bomba como nos ve de arriba, sino más que justamente por el interlineado por una capacidad de permeabilidad que tiene la. Exactamente, ¿no? El dióxido de carbono no necesita bombas, entra a través de una difusión pasiva. Igualmente está ingresando a la célula tubular. Ahora, ¿qué pasa dentro de la célula tubular? El sodio entra por la bomba. Ahora comencemos de aquí abajo. El dióxido de carbono. ¿Con cuál se está uniendo? El dióxido de carbono, con el agua. ¿Y qué será la célula? Era lo que usted me ha dicho que era el amino que iba a juntarse ¿Qué para es la formar el ácido. célula? Es el ácido carbónico. No, es un amino que es iba la a anhidrasa carbónica. carbónica. Entonces vemos que el dióxido de carbono junto con el agua, gracias a la acción de esta enzima anhidrasa carbónica, ¿qué va a formar? un ácido Bicarbonato y hidrógeno. Lo separamos. ácido carbónico. Este ácido carbónico, ¿cómo se disocia? Se separa, o bueno, a través de. ¿Cómo se separa? Se separa uno de esos hidrógenos pasa a ser positivo, se separa y se deja nomás el bicarbonato. Y el bicarbonato pueden observar que nuevamente Sale a ¿a través dónde de sale? a lo que viene a ser el capilar peritubular, a ¿Y través dónde? de difusión cíclica. Ya, entonces el bicarbonato sale al capilar, al líquido extracelular. ¿Y el ion hidrógeno dónde va a salir? Entra a la luz tubular. A la luz tubular. Pero para que salga el ion hidrógeno, alguien tiene que entrar. En este caso, ¿quién entra? El sodio. Es otra bomba. Ahora, ¿qué pasa con el hidrógeno de ahí? Sale a través de. Creo que es una bomba, no estoy seguro. Ese hidrógeno que está ahí, ¿con quién se une? En donde hay afuera. Sí, el que está ahí en la luz tubular. Se une con bicarbonato a través de justamente la que ahorita la Y ahí nuevamente actúa la anhidrasa carbónica. Sí, y lo transforma en ácido carbónico, que se disocia en agua y dióxido de carbono. El dióxido de carbono vuelve a ingresar a la célula tubular y el agua se elimina con la orina, ¿no? Y ahí, ese es el fenómeno que pasa. Bien, pero no se olviden de la nomenclatura química, que al inicio puede ser confusa, pero luego ya al ir leyendo lo van a ver ahí. Todo así, muy bien. Sí, entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Todos estos mecanismos a nivel tubular renal y a nivel de la luz tubular y a nivel extravascular. Entonces, estos mecanismos tubulares, el pH mínimo de la orina, ¿cuánto es? 4.5. El pH del plasma, ¿cuánto es? Del líquido extracelular. A nivel plasmático, ¿cuánto es el pH? 7.35 a 7.45. El pH de la orina es cercano a 4.5. Entonces, una vez que la orina llega a este tope de 4.5, ya no puede recibir más, alcanza este valor de acidez y ahí se suspende la secreción de iones hidrógeno. ¿Por qué? Porque este pH aún va a disminuir más y puede ocasionar lesiones en las células tubulares. Es por eso que este es el pH mínimo que alcanza. Una vez que llega este pH ya no se secreta más iones hidrógeno, ¿no? Cesa la secreción de iones hidrógeno. Pero ¿qué va a pasar? Estos iones se siguen aumentando, ¿no? Entonces tiene que existir otros mecanismos amortiguadores
amortiguadores, como cuáles. Tenemos los mecanismos de fosfato y el mecanismo del amoníaco. Cuando el pH ácido de la orina ya supera los 4.5, ¿no? Es decir, se vuelve más ácido este pH y se activan otros mecanismos reguladores, porque ya no se va a poder secretar iones hidrógeno a través de la orina, porque ya está demasiado ácido, que puede lesionar las células tubulares renales, y se activa el mecanismo del fosfato y del amoníaco. ¿Y en qué consisten estos mecanismos? Son mecanismos amortiguadores que consisten en la combinación de fosfato con iones hidrógenos, para que con esto puedan ser arrastrados a través de la orina y eliminados fácilmente. En eso consiste, ¿no? Que ya no van a estar libres, sino que van a estar unidos al fosfato, y estos van a poder ser eliminados con mayor facilidad, para que no tenga mayor exceso de iones hidrogenoides, ¿no? Y lo mismo pasa con el amoníaco, ¿no? En sí, el ion hidrógeno se va a unir al amoníaco, al ion amonio, ¿no? Que es este, NH3. Este es el ion amonio, que se va a combinar ¿con qué? Con el ion hidrogenio. Entonces se va a transformar de ser NH3, va a pasar a qué compuesto. Y esto que se denomina es el amoníaco, ¿no? Entonces se va a combinar con el ion hidrógeno y va a formar amoníaco, y esto va a ser fácilmente eliminado a través de la orina. Estos son los otros mecanismos reguladores cuando hay un exceso de pH urinario, cuando sobrepasa los 4.5. Es decir, tendría que estar menos de 4.5 para que se activen estos mecanismos del fosfato y del amoníaco. Y también lo mismo que sucede en el plasma con la bomba ion hidrógeno, también sucede a nivel renal. Esta bomba se activa. ¿Y cómo se activa, no? Hemos visto que a nivel plasmático va a existir intercambio de potasio y de ion hidrógeno, dependiendo de la cantidad de estos dos compuestos en el plasma, ¿no? En el plasma hemos visto que existe mayor cantidad de ion hidrógeno, entonces este va a ser intercambiado por el potasio. El potasio va a salir de la célula y el ion hidrógeno va a entrar a la célula. Lo mismo sucede a nivel de las células tubulares renales, ¿no? Utiliza el mismo mecanismo. ¿Con qué fin? Si en la luz tubular hay potasio y también existe exceso, mejor lo presento en un gráfico. Esta es la célula tubular renal. Esta es la luz tubular, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si hay un exceso de ion hidrógeno, entonces, ¿qué va a pasar? Va a existir este intercambio, ¿no? Esto ingresa a la célula y el potasio va a salir a donde, a la luz tubular, y va a ser eliminado, ¿no? Este es el mecanismo regulador, que lo mismo que sucede en el plasma sucede a nivel tubular renal, a través de la bomba de potasio e ion hidrógeno, dependiendo de las concentraciones urinarias que hay en la luz tubular, ¿no? Si existe mayor cantidad, en el caso de que exista, lo mismo puede pasar a nivel plasmático, ¿no? Si existe mayor cantidad de ion hidrógeno, este va a ser ingresado a la célula, y de la célula tubular va a salir el potasio, ¿no? A eso se refiere este mecanismo. Y también este mecanismo puede estar indirectamente activado por la presencia de aldosterona, ¿no? ¿Qué sucede en el hiperaldosteronismo cuando hay exceso de esta hormona aldosterona? ¿De qué se encarga la aldosterona? De reabsorber el sodio, ¿no? Pero ustedes saben que para reabsorber ese sodio tiene que salir el potasio, ¿no? Entonces lo mismo sucede con esto, que va a alterar las modificaciones séricas y también urinarias del potasio. ¿Y qué pruebas de laboratorio existen? ¿Cómo se cuantifica el pH? ¿No? Como hemos visto, a través de la gasometría arterial, que ahí nos brinda todos los datos: el pH, la presión del dióxido de carbono, la presión del oxígeno, el bicarbonato sérico, nos da todos esos valores, ¿no? Y también nos indica, ahí como podemos observar, está tomando una gasometría arterial de la arteria radial, ¿no? Pero hay situaciones de emergencia cuando el paciente ni siquiera se puede palpar el pulso. En esas situaciones se puede tomar de las arterias femorales, ¿no? Situaciones de emergencia.
Entonces, este es el primer estudio básico que se realiza ante una sospecha de un desequilibrio ácido-base, ¿no? Ahora, ¿qué otros estudios complementarios existen? También podemos encontrar este otro parámetro que es el exceso o déficit de bases. Y este parámetro también lo reporta la gasometría arterial, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque este exceso o déficit de base, ¿qué nos mide? Nos indica cuánto sobra o cuánto falta de base en la sangre para mantener un pH normal, ¿no? Y según estos valores podemos definir a un paciente con alcalosis metabólica o acidosis metabólica, ¿no? Dependiendo. Si hay un exceso de base, es decir, que hay más, cuando el exceso de base es mayor a los 2 mil equivalentes, entonces significa que es alcalosis metabólica. Pero si existe un déficit de base, es decir, cuando el valor de la déficit de base está menos 2 negativo, entonces es una acidosis metabólica, ¿no? Entonces este parámetro también nos reporta la gasometría arterial y nos sirve para diferenciar si es una alcalosis o es una acidosis de tipo metabólica. Esto lo vamos a profundizar en cada alteración, ¿no? En alcalosis metabólica, acidosis respiratoria, acidosis metabólica, alcalosis respiratoria, alcalosis metabólica, ¿no? Porque son 4 los trastornos observados en desequilibrio ácido-base. Y el otro parámetro que igual utilizamos para un desequilibrio ácido-base es la brecha aniónica, ¿no? También denominado anión gap. ¿Y qué es lo que mide? La diferencia entre cationes y aniones, ¿no? Medidos en la sangre. El principal catión medido es el sodio y el principal anión medido es el cloruro, ¿no? Y esto nos da un parámetro normal que es de 8 a 16 mil equivalentes por litro. ¿Y para qué nos sirve este anión gap? Para clasificar a las acidosis metabólicas. ¿Y cómo las clasifica? De la siguiente manera, según el valor, ¿no? Según el valor del anión gap, las pueden clasificar. Si está menor a 8 el anión gap, ahí podemos observar diferentes patologías que debemos sospechar, ¿no? Por ejemplo, una hipoalbuminemia, un mieloma múltiple, exceso de cationes no medidos. Si la brecha aniónica está más de 16, podemos sospechar en cetoacidosis diabética, cetoacidosis alcohólica, inanición, insuficiencia renal. Y si la brecha aniónica está entre 8 a 16 mil equivalentes, entonces esas son las patologías que tienen un anión gap normal, como la diarrea, pérdida de líquido pancreático, ileostomía, retención de cloruro. Entonces nos ayuda a clasificar y a saber qué tipo de alteraciones puede llegar a tener el paciente, ¿no? Y estos valores igual pueden ser sacados a través de fórmula o también medidos automáticamente con la gasometría arterial. Y bueno, de estas alteraciones vamos a hablar en la próxima clase, pero para que sea más comprensible tienen que venir leyendo, por favor. Lo primero que vamos a avanzar va a ser acidosis metabólica, ¿no? Luego vamos a ir a acidosis respiratoria, alcalosis metabólica y alcalosis respiratoria. Entonces, por favor, lean de fisiopatología de Ford, acidosis metabólica, para que con esa lectura y con lo que expliquemos en la clase se quede más profundo los conocimientos, porque si vienen sin leer, les va a parecer todo novedoso, ¿no? Y se van a olvidar, y luego a la hora del examen van a querer leer de nuevo